Saludos, bienvenidos sean a mi canal en una noche tenebrosa como esta, la noche de brujas. Haré este vídeo de leyendas urbanas, ya que los creepypastas no son lo mío, pero como iba diciendo, contaré 3 leyendas, que se desarrollan en este mismo día, para colmo. Tal vez te deshiciste del resto del canal, pero no te desharás de mí, en lo que respecta a leyendas urbanas, creepypastas, o lo que sea mientras sea macabro, siempre estaré presente. Mierda, supongo que sí, pero en fin, la primera leyenda se llama, la mejor decoración del día de brujas, y habla de Sara y Katy, las típicas vecinas envidiosas, que no se soportaban la una a la otra. Detrás de la falsa cordialidad y amabilidad que demostraban cuando estaban juntas, existía un profundo rencor y envidia que ninguna de las dos dudaba en mostrar cuando la otra se daba la vuelta. Rumores, acusaciones e incluso algún que otro arañazo en la chapa de sus coches o una rueda pinchada eran habituales. No en vano se conocían desde el instituto y el amor de un chico ya las había convertido en enemigas feroces desde entonces. A pesar de que habían pasado muchos años y de que a ambas les había ido muy bien en la vida, ambas estaban casadas, residían en el barrio residencial más caro de la ciudad y gozaban de todo tipo de lujos, su rencor no hacía más que crecer y aprovechaban cualquier excusa para competir en una ridícula carrera por ver cuál era mejor y si era posible ridiculizar a la otra. Este año no iba a ser la excepción, ya que en el barrio se celebraba un concurso por el Día de Brujas para ver quién llevaba el mejor disfraz y qué casa había sido mejor adornada. Tanto Sara como Katy confiaban en que ganarían ambos concursos. Sara había contratado a una diseñadora de ropa famosa para que le creara el disfraz de vampiresa más espectacular y sexy que jamás se había visto, incluso le habían confeccionado una prótesis dental a medida para simular sus colmillos. El resultado era digno de superproducción de Hollywood. Por su parte, Katy llevaba un disfraz de bruja espectacular, no resaltaba su belleza como el de Sara, pero era mucho más aterrador y llevaba varios trucos de magia para asustar a los niños, así como un enorme sapo vivo que guardaba en su bolsillo para asustar a los más valientes. En cuanto a la decoración, ambas habían tirado la casa por la ventana y habían gastado varios miles de euros en iluminación, telarañas falsas, máquinas de humo seco, las más espectaculares calabazas talladas a mano y muñecos a tamaño real de todo tipo de monstruos. Antes de comenzar los concursos, ambas se dedicaron una mirada mezclada de odio y burla, pensando que la otra no tenía ninguna opción de ganar, ya que cada una guardaba unas en la manga para ganar el primer premio. El concurso de disfraces transcurrió según lo previsto y poco tiempo después quedaban 2 finalistas, Sara y Katy. La falsa sonrisa de ambas mientras se mostraban en público era digna de un verdadero concurso de reinas de belleza, ambas tenían preparado su discurso de falsa modestia y fingida sorpresa. Lo que no esperaba Katy es que Sara, mientras estaban en el escenario, abriera un poco más la raja de su falsa mostrando una de sus espectaculares piernas y dejando embelesado al jurado masculino que no dudó en coronarla como mejor disfraz. De poco le sirvió a Katy haber llevado en la mano ese repulsivo sapo que parecía soltar un moco asqueroso, su esfuerzo había sido en vano y, si perdía el premio a mejor decoración, Sara se lo estaría restregando por la cara todo el año. Pasados unos minutos comenzó el concurso y nuevamente no había sorpresas, las 2 casas mejor decoradas eran las de Sara y Katy. El jurado se acercó a la casa de Sara y allí empezó el verdadero festival: fuegos pirotécnicos, juegos de luces sincronizados con la música que eran coordinados por unos especialistas coreanos que le habían costado un ojo de la cara a Sara. Una decoración que parecía salida de una de las atracciones de un parque de diversiones. Pero el plato fuerte fue cuando liberaron al menos 100 gatos negros que tenían enjaulados y dispuestos a hacer aparición cuando acabara la música. La gente quedó impresionada y estalló en aplausos. Katy también quedó un poco preocupada, su sorpresa también era espectacular, pero no esperaba que la competición fuese tan reñida. Rápidamente se apresuró a regresar a casa para coordinar el espectáculo. 10 minutos después el jurado visitaría su hogar y tenía que estar todo dispuesto. Al llegar ordenó a los miembros de su equipo que se colocaran en sus puestos. Pero estaba nerviosa, muy nerviosa, y la gente cuando se encuentra en ese estado tiende a cometer errores. El jurado llegó y su función comenzó, la casa en una completa oscuridad se iba iluminando a trozos y en cada una de las ventanas una pantalla y un proyector colocado por detrás mostraban diferentes habitaciones en las que había asesinos, se escuchaban gritos de tortura y salpicaba la sangre o aparecían fantasmas. Sin duda Katy había optado más por el terror que por el espectáculo audiovisual como Sara. Pero su plato fuerte estaba a punto de comenzar de repente y al ritmo de Thriller de Michael Jackson, unas manos empezaron a salir de debajo de la tierra de su jardín.
Un espectacular grupo de baile disfrazado de zombies apareció en el cementerio figurado que había en su terreno y comenzó a bailar de forma sincronizada. La gente bailaba, reía y grababa en vídeo todo el espectáculo, sin duda todo estaba saliendo a la perfección. Katy desde lo alto de un árbol de su jardín preparaba el truco final, un conjunto de arneses atados a una rama alta servirían para que ella hiciera su aparición volando sobre su escoba. Era un sistema complicado que le habían tenido que explicar más de 10 veces unos especialistas en escalada que había contratado. Los nervios del momento provocaron que Katy tuviera un error fatal. Una de las cuerdas había quedado mal fijada y se soltó cuando Katy saltó del árbol para aparecer volando sobre los zombies. La cuerda restante se enredó en su ropa y el peso de su cuerpo comenzó a ahogarla, estaba colgando como si acabara de ahorcarse, pero para su desgracia la muerte no tuvo la bondad de partirle el cuello. En su lugar, comenzó a asfixiarse lentamente mientras pataleaba luchando por su vida. La gente no salía de su asombro, pensando que se trataba de parte del espectáculo, aplaudían y coreaban el nombre de Katy. La canción terminó y la risa malévola de la canción de Michael Jackson dio el broche final a una función impresionante. Las piernas de Katy perdieron su fuerza y dejaron de moverse. Murió ahorcada sin que nadie se diera cuenta a pesar de que decenas de personas observaban el espectáculo. Nadie dudaba de que Katy debía ganar, incluso Sarah reconoció en sus adentros que había sido vencida. El jurado dictaminó que era la justa ganadora del primer premio a la casa mejor decorada. Pero nadie acudió a recoger el premio. Mientras la gente se preguntaba dónde estaba Katy, un grupo de niños se divertía jugando con el muñeco de bruja que colgaba del árbol. Le tiraban piedras y caramelos, estaba tan bien hecho que ninguno se atrevió a acercarse demasiado. Hasta el día siguiente, nadie se dio cuenta que la bruja ahorcada que había en el jardín era en realidad Katy, quien por su rivalidad con la vecina había dado la vida para ganar el concurso. Por cierto, esta leyenda está inspirada en un caso, supuestamente real, de un hombre que decidió suicidarse ahorcándose en el árbol de su jardín en la noche de brujas. La gente acostumbrada a la decoración típica de estas fechas no se dio cuenta de que el hombre no era un maniquí hasta el día siguiente, permaneciendo el muerto colgado durante horas. Mierda, me asustaste, maldito Ao. Yo soy así, asustar es lo mío, como persona malvada, esta es mi noche, así que no rompan los huevos, chupapijas. No me asustaste, esta no es tu noche, es mi noche, y no eres ni la mitad de malvado que yo. ¿Estás bromeando? ¿Verdad? No hay nadie tan malvado como yo en este puto mundo, así que cállate ya. Dejen de discutir, y mucho menos por una pendejada por el estilo. Tú cállate, Scar. Eso, cállate. Un momento, ¿por qué me estoy dejando dar órdenes? El dueño del canal soy yo, así que se callan ustedes, carajo. Ahora contaré la segunda leyenda, titulada El tren al infierno. Cuenta la leyenda que dos atracadores fueron cercados por la policía y, en su huida, tuvieron que abandonar su vehículo de fuga y adentrarse en una estación de metro. En su desesperada carrera, comenzó un tiroteo en los pasillos de la estación, en el cual un certero disparo de uno de los ladrones impactó directamente en la frente de uno de los policías, matándolo instantáneamente. En mitad de la confusión, y mientras el resto de agentes se parapetaban tras unas columnas, la pareja de delincuentes consiguió subirse a un tren mientras escuchaban a su espalda la detonación de más disparos de los policías. Pocos instantes después la máquina emprendió su marcha, escapando dentro de ella los ladrones. Era de noche y el vagón estaba prácticamente vacío, solo había 2 personas más en el tren que acababan de abordar. Un mugriento mendigo encapuchado que parecía inconsciente por su borrachera, aunque no soltaba una bolsa de papel con la cual protegía una botella de licor. Y un hombre con aspecto de abogado que, perfectamente trajeado, dormía con la boca abierta y muy probablemente se habría pasado de estación hacía bastante tiempo. Los atracadores, al comprobar que no estaban en peligro, empezaron a reír su suerte y a trazar un plan de fuga. Probablemente en la puerta de la próxima estación nos esté esperando la mitad de la policía de la ciudad. Así que, en cuanto bajemos de este trasto, tenemos que meternos corriendo en el túnel. Dentro ya buscaremos cómo escondernos o escapar, dijo el que parecía más inteligente de ambos. El otro, asintió mientras vigilaba al resto de pasajeros. La estación se acercaba y, asustados por la posibilidad de que un grupo de agentes armados les esperaran en el andén, se agazaparon bajo los asientos. De ese modo, los asientos servirían de parapeto en caso de comenzar de nuevo un tiroteo. Pero, para su sorpresa, el tren no solamente no se detuvo en la estación sino que además aumentó su velocidad de marcha.
Estos cabrones nos están tendiendo una trampa, seguro que nos quieren llevar a un lugar que ya tengan controlado para evitar que muera alguien más en la estación. Seguro que han dado la orden al maquinista para que no se detenga. Visiblemente asustados, comenzaron a caminar como locos por el interior del tren mientras buscaban un modo de escapar. Pero las puertas parecían selladas e incluso, disparando a la manilla que les permitía cambiar de vagón, no consiguieron su propósito. Una nueva estación pasó ante sus ojos a toda velocidad, pero esta vez se dieron cuenta de un detalle que en la anterior ocasión no detectaron. La gente que había en el andén esperando no parecía inmutarse, como si no pudieran ver la potente máquina que cruzaba a toda velocidad por la vía. El tren aumentaba su velocidad con cada metro recorrido y parecía adentrarse en las entrañas de la Tierra. Pues cada vez se podía percibir con más claridad la inclinación del vagón y su vertiginoso descenso. ¿Qué mierdas pasa aquí? Esto no lo está haciendo ningún policía, dijo el más callado. De repente la luz del tren comenzó a parpadear y tras cada momento de oscuridad el vagón parecía distorsionarse y volverse cada vez más tétrico. Una especie de material viscoso similar a la sangre comenzó a brotar de las paredes, los asientos que antes parecían nuevos envejecieron de golpe y se mostraban oxidados y con el plástico derretido. Era como si hubieran sido expuestos a altas temperaturas o alguien se hubiera dedicado a quemarlos con una llama. Aterrorizados e incapaces de articular palabra, vieron como una nueva estación se acercaba, pero esta vez no encontraron un andén a su paso. En su lugar había una especie de cámara de tortura en la que despellejaban vivo a un desdichado que gritaba de dolor mientras lloraba sangre. Las cámaras se sucedían una por una y la velocidad del tren se había aminorado, como para deleitar a sus pasajeros con las más crueles y brutales formas de torturar y causar dolor, que cada vez eran más sádicas y salvajes. De repente el tren se detuvo y el mendigo, que hasta el momento parecía inconsciente a causa de su borrachera, se levantó. Los atracadores se quedaron petrificados al observar bajo su capucha unos brillantes ojos amarillos y un rostro rojo adornado por una puntiaguda barba. «Tú te bajas aquí, estafador», dijo mientras levantaba con un solo brazo al hombre trajeado y lo lanzaba fuera del vagón. Inmediatamente un par de sombras que aparecieron del suelo le levantaron y llevaron hasta un foso lleno de gusanos. El estafador comenzó a gritar mientras los gusanos le atravesaban la piel y comenzaban a devorarle por dentro. «Estos gusanos te devorarán en vida, como tú lo hiciste al lucrarte como un parásito del trabajo y el dinero de los demás para llevar una vida de lujos», dijo el falso mendigo al que ya fácilmente se podía distinguir como un demonio. «Vosotros no tendréis tanta suerte, vosotros vais mucho más abajo». Al día siguiente las crónicas de todos los periódicos anunciaron la muerte de un policía y 2 atracadores que fueron abatidos a pocos metros del tren en el que pretendían escapar. Atentos al dato, pues, el relato anterior no es en sí una leyenda urbana, sino más bien un cuento que dramatiza del temor que sienten muchas personas al adentrarse en la Tierra. Son muchas las leyendas de personas que avanzando por el interior de una cueva y corren una suerte similar a la de los protagonistas de esta historia, desapareciendo en sus profundidades. Y es que el hombre por naturaleza se siente incómodo cuando sabe que se encuentra enterrado varios metros y con toneladas de tierra sobre su cabeza. Asimismo, los trenes suburbanos, el metro, parecen una mina inagotable de mitos y leyendas contemporáneas donde los protagonistas reciben un justo castigo por sus culpas o errores. Soy tan rudo que si yo hubiese estado en ese tren habría torturado personalmente a los pasajeros y en mi parada me habría bajado y me hubiese hecho el dueño del infierno. Yo en cambio, soy tan rudo que le gané una partida de tenis al muro de Berlín. Dejen de hacerse los fenómenos, y colaboren, o algo. Sí, ustedes los chicos son demasiado arrogantes. Maldición, lentamente están volviendo todos, mejor me apresuro en decir la última leyenda y despedir el vídeo. La tercera y última leyenda se llama Caramelos Envenenados, y va así: a Martín le tocó este día de brujas la tediosa labor de acompañar a los niños del vecindario en su búsqueda de caramelos tocando puerta por puerta. Todos los años uno de los padres era el encargado de vigilar a los pequeños mientras corrían alegres acumulando dulces y chocolatinas. No es que a Martín no le gustaran los niños, los adoraba, pero tener que controlar a tanto pequeñajo era un trabajo agotador. A su hijo de 8 años le podía pegar un par de gritos para calmarlo, pero cuando su misión era vigilar los hijos de los demás, su función era mucho más difícil. Aún así tenía que reconocer que lo estaba disfrutando más de lo que esperaba. Los niños se estaban portando muy bien y estaba viendo a su hijo disfrutar.
Además, los vecinos del barrio residencial donde vivía eran realmente amables con los niños e incluso con él, ya que varios le ofrecieron golosinas y le daban ánimos con el arduo trabajo que controlara más de una decena de fierecillas. Aunque como en todo vecindario siempre hay un viejo cascarrabias al que todos los niños le tienen miedo. Don Clemente era el prototipo de viejo viudo y amargado que aparece en las películas, el típico anciano que no devuelve el balón a los niños cuando cae en su jardín, y vivía en un viejo caserón de esos que provocan un escalofrío al pasar. Martín sabía que nunca abría la puerta a los pequeños en día de brujas y mucho menos les daba caramelos, pero era su obligación acompañar a los niños a golpear la puerta. Por lo menos sería una buena excusa para asustar un poco a los niños y poder controlarlos un poco mejor. Su sorpresa fue mayúscula cuando a los pocos segundos de golpear la puerta de Don Clemente apareció totalmente cubierto por una sábana blanca, un disfraz improvisado de fantasma que pareció encantar a los niños. Al fin el ogro, como le llamaban algunos, se había ablandado y repartía caramelos, chocolatinas y manzanas caramelizadas entre los pequeños. Nunca articuló ni una palabra, pero sin duda era todo un avance en su actitud. Martín agradeció el gesto y se despidió de Don Clemente con un apretón de manos. Le llamó la atención que usara guantes dentro de casa, pero la verdad es que el viejo era tan excéntrico que no le dio mayor importancia. Al menos no hasta pasados 10 minutos el hijo de Martín súbitamente comenzó a vomitar, parecía que se estuviera ahogando y aunque seguía respirando lo hacía de forma muy débil y superficial. Segundos después comenzó a convulsionar en el suelo y sus labios tomaron un color azulado. El tiempo que tardó en llegar la ambulancia se le hizo eterno. Al llegar los sanitarios el niño estaba en coma, le entubaron para ayudarle a respirar y salieron a toda velocidad hacia el hospital mientras la sirena de la ambulancia sacudía con su estruendo el pacífico y tranquilo barrio. A pesar de todo el esfuerzo del equipo médico, el hijo de Martín falleció en menos de media hora. El médico de guardia nunca había visto un caso como el de esa noche, pero sí había leído mientras cursaba medicina un caso similar. Un envenenamiento por cianuro. Rápidamente revisó en la mochila que aún llevaba el cadáver del niño y encontró la bolsa de caramelos que había recolectado ese día de brujas. Un inconfundible olor a almendras amargas, olor que normalmente tiene el cianuro, se desprendía de una de las chocolatinas. Al abrirla encontró en un interior un polvo blanco que claramente alguien había introducido dentro del chocolate. Siguió abriendo chocolatinas y encontró en algunas más el polvo y algo aún más inquietante: al partir una de las manzanas caramelizadas encontró en su interior cuchillas de afeitar y agujas. Sin duda alguien había decidido envenenar a todos los niños del barrio o al menos provocarles daños graves con agujas y cuchillas escondidas dentro de la comida. El médico salió corriendo al pasillo y sujetando fuertemente por los hombros a Martín le empezó a preguntar si había más niños con su hijo. Debemos avisar al resto de padres que no dejen comer nada a los niños, no podemos permitir que ningún niño más muera. El médico, en su afán por salvar vidas, no había recordado avisar al padre de la muerte de su hijo. La cara de preocupación de Martín cambió inmediatamente a una de total desolación. ¿Ningún niño más? ¿Qué le ha pasado a mi hijo? ¿Dónde está? Martín apartó al doctor y entró a empujones en la sala donde habían atendido a su hijo. Destrozado por el dolor de la pérdida, se sentó en el suelo mientras abrazaba el cuerpecito sin vida de su hijo. Las lágrimas pronto se convirtieron en un rostro de rabia mientras el doctor le explicaba que habían encontrado restos de cianuro en las golosinas que alguien le había regalado a los niños e incluso dentro de una manzana habían agujas y cuchillas de afeitar. Martín recordó cuál fue la única casa donde habían regalado manzanas caramelizadas y entonces empezó a atar todos los cabos: la amabilidad sin precedentes de Don Clemente, porque llevaba guantes dentro de casa y que su hijo minutos después de la visita comenzara a sentirse mal. Sin mediar palabras salió corriendo del hospital, al que justo en ese momento llegaba otro niño con los mismos síntomas de su hijo. Martín, reconociendo a su vecina, le dijo que avisara por teléfono al resto de madres que no dejaran comer nada a los niños. No dijo nada más, ya que subió a un taxi y salió rumbo a la casa de Don Clemente. Martín no era un hombre muy corpulento, pero cualquier persona que se hubiera cruzado con él hubiese dado un paso atrás al ver su rostro desencajado por la furia. De un patadón reventó la puerta de entrada de Don Clemente y entró en su casa con la intención de matarle con sus propias manos. Pero al llegar a la habitación del viejo se dio cuenta de que alguien se le había adelantado. Don Clemente estaba tirado en el suelo con la cabeza destrozada y restos de sangre seca manchaban la alfombra sobre la que estaba tendido su cadáver.
Pocos minutos después llegó la policía y encontró a Martín sollozando y sentado en la cocina de Don Clemente mientras sostenía una carta en la que el verdadero asesino había escrito Feliz Día de Brujas. Un forense determinó que el viejo llevaba muerto varias horas y no pudo ser quien entregó los dulces envenenados. Alguien amparado por un disfraz improvisado de fantasma había suplantado al anciano y envenenado a los pequeños. Esa noche fallecieron 4 niños y varios más sufrieron cortes y pinchazos en sus bocas al comer chocolatinas y manzanas. Escuchen y reflexionen porque por aterrador que parezca en Estados Unidos se han dado casos de envenenamientos y se han localizado tanto cuchillas y agujas como drogas en los dulces que algunos desaprensivos regalan a los niños. ¿Leyenda o realidad? Yo por si acaso me pensaría mucho comerme algo que me ha regalado un desconocido, pero con eso doy por terminado este vídeo, y pasen un feliz día de brujas, comenten, suscríbanse, y todo eso, me despido, ahí se ven.